Bien, muy buenas tardes. La carrera de Relaciones Internacionales se siente muy complacida en la tarde de hoy de continuar nuestra dinámica de que son las conferencias que tenemos con mucha frecuencia sobre los temas de la dinámica internacional. En este momento vamos a esperar unos segundos por cortesía, son las 4:30 en punto, para dar inicio a las 4:35, ya que con nosotros se encuentra el expositor, el señor Juan Arce, que viene desde, como digo yo, nos visita desde la ciudad de Bogotá. Estamos hoy unidos gracias a las nuevas tecnologías. Nos acompaña también el profesor de la carrera, Julio Luqui. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio. ¿Te parece bien, Juan? Perfecto. Estupendo. Vamos a esperar a las 4:35 y ahí iniciamos nuestra conferencia del día de hoy. Bien, muy buenas tardes, estimados invitados. La carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se siente complacido en continuar nuestra serie de conferencias internacionales. Hoy, esta actividad ha sido organizada conjuntamente con la Cámara de Comercio Peruana Británica y con el Departamento for International Trade del Reino Unido. Hemos hecho la invitación con dos ponentes, quienes desafortunadamente y por problemas de salud coincidentemente no nos pueden acompañar, pero ha sido el ánimo del Departamento for International Trade estar presente hoy a pesar de esos imprevistos que suceden en nuestra vida real. Por eso, Juan Arce, miembro del equipo, analista de inversiones para América Latina y el Caribe, con énfasis hacia la sostenibilidad y el medio ambiente, nos acompañará hoy en la tarde para hacer una presentación, una disertación, unas reflexiones sobre la internacionalización en el Reino Unido, oportunidades comerciales para startups venezolanas. Esto efectivamente es, nosotros desde la carrera de Relaciones Internacionales promovemos todas las actividades que impliquen conocimiento para nuestros alumnos en las distintas ramas del mundo internacional. Por eso estamos muy complacidos que hoy, en la tarde de hoy, hemos logrado el apoyo del Departamento for International, International Trade del Reino Unido, conjuntamente con la Cámara Británica, para llevar adelante esta importante iniciativa que permitirá conocer
a mayores detalles las oportunidades de comercio que se están presentando actualmente entre dos importantes socios comerciales como es el Reino Unido y el Perú. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a Juan. La dinámica va a ser como usualmente hacemos nuestras conferencias. El conferencista da una presentación, 30-35 minutos, y después se abre un espacio para preguntas y respuestas que se va a utilizar como medio el chat. Todos los que quieran realizar las preguntas, las escriben en el chat y nuestro conferencista gustosamente nos las va a contestar. Sin ningún más preámbulo nuevamente, cedo el espacio a Juan para iniciar nuestra charla en la tarde de hoy. Buenas tardes, Juan, y bienvenido a UPC. Gracias. Buenas tardes, Rafael, y muchas gracias por eso. Buenas tardes, Julio, y a todos los participantes. Gusto en poderme conectar con ustedes, hacer parte de este evento y claramente mostrarles un poco acerca de mi labor desde la Embajada Británica y el equipo de internacionalización. El día de hoy me gustaría compartirles un poco acerca de las oportunidades. Confieso que en las presentaciones usualmente que hacemos tienen temas un poco más comerciales. Intentaré hacerlas lo más amenas posibles, pero por favor, al final de la presentación, si hay dudas o inquietudes, comentarios al respecto, estaría grato y feliz de escucharlos a todos. Les quiero comentar un poco sobre el programa. Podemos ir de manera muy laxa a través de las diapositivas, comentándoles un poco sobre el trabajo, sobre el Reino Unido en general, porque es parte del trabajo también mostrar el Reino Unido, ya que para Latinoamérica puede que no sea muchas veces lo que llamamos nosotros front of mind, o precisamente un lugar donde la gente piensa cuando dice, quiero crecer mi negocio. En inicio, las relaciones Colombia, Ecuador, Perú, que son la región que manejamos nosotros, con el Reino Unido han sido bastante estrechas. Sí, el Reino Unido cada vez más se ha potencializado y se ha identificado, diría yo, desde un inicio, como un país que basa su economía, sus relaciones diplomáticas y dinámicas de poder a través del comercio. Ergo, por eso existe nuestro departamento, por eso existe todo ese tipo de iniciativas y pues debido a eso tengo la oportunidad de estar acá con nosotros. Muchas veces nos preguntan por qué el programa existe y de cierta manera tiene un sistema de sinergia donde permitimos que el emprendedor, en ese caso peruano, crezca su empresa, mientras que Reino Unido de cierta manera potencia, enrobustece y dinamiza su sistema económico, sus oportunidades laborales y demás. Ya. Perdón, muevo un momento la barra. Listo. De manera muy laxa, como les decía, tengo un pipeline que me gustaría tratar con ustedes, tema de 4 puntos significativos, sin embargo también nos veremos un poco para tratar cualquier tema pertinente y asimismo también feliz de tratar cualquier otro aspecto que tengan al final de la presentación, con cualquier pregunta que haya al respecto. Primero es entender el Reino Unido como plataforma mundial. Como bien les decía a ustedes, parte de nuestro trabajo más allá de identificar las oportunidades comerciales en Reino Unido es generar un poco de visibilidad, resaltar el mercado y por qué vale la pena de cierta manera salir de esa tradición de ver solamente a América Latina y cuando nos sentimos aventureros tal vez Estados Unidos, Francia y España, cuanto mucho. Les contaré un poco sobre las consideraciones generales, las ventajas estratégicas que pone el país, las oportunidades de negocios, porque de nuevo usualmente estas presentaciones son dirigidas hacia empresas y emprendedores, incentivos y apoyos gubernamentales, cuáles son los programas del gobierno y de qué manera se hace atractivo, y por último, nuestros servicios y cómo trabajamos desde el Departamento de Internacionalización. Entonces, aquí tengo datos muy específicos, precisamente el crecimiento económico del país y de cierta manera lo robusto que es el sistema. El Reino Unido es determinado cada vez más y en repetidas ocasiones por revistas como por ejemplo Forbes, como los lugares más dinámicos e interconectados para hacer negocios. Sabrán ustedes que de nuevo el comercio lo puede ser todo y es por eso que la infraestructura de un país depende mucho. Con infraestructura me refiero no solamente al aspecto físico y de cierta manera carreteras y vías, sino también digital. Reino Unido, como les decía, de cierta manera ha suplido, podríamos decir, carencias en el tamaño o extensión del país y las cubre mucho por medio de poder aéreo, marítimo y demás. De cierta manera, la influencia o lo que llamaríamos en relaciones internacionales soft power que pueda existir por parte del país. Así pues, nos posicionamos como uno de los mejores lugares para hacer negocios. Yo sé que esa fama tal vez la puede tener lugares como Silicon Valley en Estados Unidos, pero Londres, después de ese clúster tan importante, es de hecho el lugar más interconectado del mundo y de cierta manera el más dinámico.
Creo que aquí vale resaltar la importancia de los trámites burocráticos. Es la importancia de hacer el país lo más ameno para el emprendedor posible. Muchas veces en nuestros países registrar una empresa, mover trámites, son temas sumamente burocráticos y complicados de inversión pública que cada vez más crece y se acoge mucho también a las estrategias de los tiempos. Saben ustedes que yo sé que es un problema muy clásico en Colombia, eh, pero pasa mucho y ocurre mucho en la región de América Latina que nosotros nos incorporamos a tendencias de manera tardía. Por lo menos en Colombia es así, decimos siempre jocosamente que somos los últimos en todo. Mientras el Reino Unido, por otra parte, de cierta manera lleva la bandera en muchos de esos aspectos. Temas de sostenibilidad, por ejemplo, pueden resonar mucho en el país. En los meses que quedan del año, Reino Unido va a ser el host para COP26, que es la reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático. Y asimismo está muy insertado en todo lo que es tecnologías 4.0, infraestructura digital y medios. Así pues, nos posicionamos como el primer destino en Europa para inversión extranjera directa. Es el hecho, como les comentaba, perdón, me salté la diapositiva, como les comentaba, de suplir de cierta manera esas carencias y potencializar todo todo el tema comercial, en especial en vista y después de lo que ha sucedido con Brexit, lo cual estoy seguro para muchos puede sonar como tabú dentro del ecosistema británico, pero también estaré feliz de atender dudas respecto a eso. El crecimiento económico es muy importante. Obviamente entendemos que COVID ha cambiado un poco esas estadísticas y que ha representado un reto para todos los países y ha sido definitivamente una de las barreras más grandes que hemos tenido que sopesar. Servicios financieros, por ejemplo, también es un tema muy importante y volvemos la importancia para un país de una buena infraestructura digital, ¿cierto? En temas también como COVID nos muestran cada vez más que no podemos ser dependientes de estructuras clásicas y de cierta manera físicas para nuestros movimientos transaccionales, financieros, digitales y demás. Bueno, creo que aquí no hay nada más significativo que mencionar. Son algunos stats que nos gusta mencionar de cierta manera cómo estamos posicionados y cómo nos valoramos a través y alrededor del mundo. Reino Unido siempre busca ser muy competitivo alrededor del G20. Taxes, por ejemplo, siempre que un emprendedor nos dice, bueno, ¿yo por qué debo sentar mi empresa en Reino Unido? Decimos también, mira, por ejemplo, el régimen tributario del país es sumamente amigable. Tenemos el impuesto corporativo más bajo del G20, 17%, y asimismo siempre buscamos ser líderes en Europa en la manera de lo posible. La expansión en temas de impacto y alcance, en interconectividad, lo cual resalto una y otra vez, ya que es muy importante, lugares para hacer negocios, innovación, lo cual les decía también es muy importante todo el tema de tecnologías y desarrollo del país, y consumidores potenciales. También hablamos mucho, porque a veces la gente es, bueno, por qué quiero llegar al Reino Unido y qué gano como empresa y qué gana un emprendedor latinoamericano llegando al Reino Unido? Les decimos muchas veces, el tema es más allá que todo, de cierta manera, el estándar de oro que el emprendedor puede acceder, es de cierta manera poder potenciarse como una empresa británica. Es muy interesante. Mi departamento opera en Colombia, pero análogos a nosotros tenemos alrededor de 160 sedes alrededor mundial, perdón, 120, me estaba pasando un poco el número. Y es algo muy ameno porque, volviendo al tema de querer identificar el país como un destino amigable para llegar, cuando un emprendedor latinoamericano se sienta o de cierta manera se establece en el Reino Unido, ya no es considerado un emprendedor, en mi caso colombiano, eh, con una empresa colombiana establecida en Reino Unido. Uno es una empresa británica con padres latinoamericanos. ¿Qué significa? Que esas 120 oficinas a nivel mundial, que están en cualquier lugar del mundo, también están dispuestas a trabajar de manera contraria. Es decir, la persona llega de Perú al Reino Unido, se establece, crece y dice, oiga, yo tengo un mercado muy interesante en Arabia Saudita. Pues la oficina de comercio internacional de la Embajada Británica en Arabia Saudita puede hacer fácilmente en contacto para que esa persona haga el salto y pueda salir allá. Entonces también de cierta manera ese free trade, free commerce y esa apertura comercial lo que nos puede diferenciar muchas veces. Y es eso, permitir que el emprendedor se establezca en el país,
potencia la economía, pero también darle las herramientas posibles para que él pueda salir del país y de cierta manera explorar otros mercados a nivel mundial. Asimismo, les estaba hablando del régimen fiscal, tema de investigación y desarrollo en el Reino Unido es un tema muy fuerte, contamos con 3 de las mejores 10 universidades a nivel mundial, sabrán ustedes la calidad de la educación y por ende mano de obra y centros de excelencia son de suma importancia. Y el número de aceleradoras, incubadoras y de cierta manera desarrolladores de negocios están posicionados en el Reino Unido, razón más para la cual es interesante para el empresario, pues de cierta manera tenerlo en la mira. Algo tal vez que cabría la pena decir es, muchas veces decimos, la empresa puede ser pequeña, pero si hay si hay una idea y un potencial detrás que sea interesante para nosotros, no importa si es en 6 meses, un año, 3 años, la idea es avanzar con un norte británico. América Latina tiene problemáticas muy intrínsecas a la región que deben de una manera u otra poder ser atacadas por empresas a nivel local. Sin embargo, en nuestro caso, y obviamente cuando uno piensa en quiero llevar mi negocio al exterior, tiene que pensar que la idea de negocios de uno pueda de cierta manera calar y poder de cierta manera amalgamarse y adaptarse a, al contexto y de cierta manera a las problemáticas que pueden existir en otros países diferentes al mío. Es decir, que si mi negocio es de tratamiento de agua, también puedo hacer tratamientos de agua en otros países o en algunas regiones diferentes en la cual yo resido. Bien, yo sé que para el Perú es muy importante algunos sectores, principalmente tengo entendido que es minería, comida y alimentos, tecnologías y construcción. Tendría entendido que tal vez son los más fuertes del país. De cierta manera trabajamos mucho a highlight y de cierta manera evidenciar oportunidades en el sector de cada persona. Es muy importante para nosotros, de cierta manera, hacer sentir al emprendedor y a la empresa empoderada y darle todos los medios e información a la medida. Entonces, usualmente trabajamos de una manera en la cual yo puedo tener unos reportes preconstruidos para cada sector, pero también estamos trabajando directamente con Londres en el día a día para poder construir reportes a la medida en caso de que sea minería, tecnología, construcción o food and drink. Aquí tengo algunas estadísticas, no creo que valga la pena ir sobre alguna de ellas, sin embargo, como les repito, si al final de la presentación hay alguna duda al respecto, estaré gustoso en devolverme tal vez esta diapositiva y explorar sectores de interés, haciendo el énfasis en que nosotros somos un equipo relativamente pequeño y por eso nos apalancamos mucho en expertos. Hay que entender que en el mundo de los negocios a veces es importante no tener todas las respuestas, pero de cierta manera estar conectados y en nuestro sistema de cierta manera gubernamental británico, tener expertos en cada sector que puedan suplir donde nosotros a veces podemos no llegar. En oportunidades regionales, acá es usualmente un mapa que nosotros utilizamos regionalmente. Tenemos la región dividida, perdón, tenemos el país dividido en regiones, porque cuando uno está de cierta manera vendiendo un país, y creo que eso también se puede trasladar y homologar a lo que es América Latina, uno no solamente se puede centrar en la capital del país, uno creo que debe de cierta manera identificar regionalmente qué es lo más importante. Porque para mí es interesante que la gente, por ejemplo, si va al Perú, va a Lima, ¿cierto? Pero me imagino que ustedes también tendrán oportunidades interesantes en la región de Ica, por ejemplo. Oportunidades que quieren resaltar y de cierta manera potencializar y hacer que el desarrollo alrededor del país sea homogéneo y no limitado a una sola región. Cuando estoy hablando con un empresario, por ejemplo, les comento mucho lo que es Escocia. Reino Unido, les comentaba ahorita, tiene un compromiso muy grande frente a todo lo que es energías verdes y renovables. Bueno, pues Escocia tiene un compromiso a 2030 o incluso antes, si mal no estoy, a comprometerse con un sistema de huella de carbono cero. Es líder en todo el tema de tecnologías, sostenibilidad y tiene desarrollos tremendos. Por ejemplo, lo que llamamos The Midlands para nosotros es súper interesante en temas de alimentos. Todo el tema que ahora es tan importante y que empieza a sonar tanto en el mundo de libre de grasas trans, libre de azúcares, medios alternativos, comida a base de plantas. De cierta manera, se busca que cada región tenga su fuerte y que cuando el emprendedor me dice, mira Juan, yo quiero ir a Reino Unido, yo le puedo decir, está Londres y Londres siempre será una oportunidad buena, pero los costos de vida son altos.
Eso es muy importante, la capital nunca se va a mover al ritmo que se mueve el resto del país. Y segundo, va a haber oportunidades también divididas en distintas regiones del país que dependiendo del sector pueden ser mucho más interesantes para mí que si, por ejemplo, decido ir a Londres. Asimismo, el Reino Unido, como les decía, busca también ser muy amigable para estudiantes, para empresarios nuevos, para emprendedores, porque es una apuesta a largo plazo, es una apuesta a ver un panorama a futuro de cuál es mi talento, qué es lo que yo voy a lograr y por qué debo hacer mi destino atractivo no solamente para los emprendedores de hoy, sino el de mañana. Hay distintos schemes que nosotros llamamos, por ejemplo, los impuestos en el Reino Unido son del 17, les estaba comentando, si tú construyes una patente, te los podemos bajar hasta 10%, hay muchos desagravaciones importantes para incentivos de investigación y desarrollo, tenemos Innovate UK, de cierta manera tenemos bastantes programas de visas, becas, apoyo financiero y demás. Nosotros puntualmente desde la embajada no damos ningún tipo de apoyo financiero. El programa que manejamos es gratuito, pero de nuevo no tenemos ninguna potestad en dar ningún tipo de ayuda financiero ni concedemos becas. Lo que hacemos de nuevo es abrir un mundo de oportunidades, tocar las puertas, o más bien, te mostramos la puerta donde está, no la atacamos por ti, pero de cierta manera te encaminamos hacia donde las oportunidades pueden estar. De hecho, aprovechando que el contexto es estudiantil, el Reino Unido tiene una beca de talento muy interesante que se llama Chevening. La pueden buscar en internet si quieren, es muy, muy interesante. Y de cierta manera es un programa del Reino Unido donde si la persona cumple con los requisitos, ya ha trabajado, muestra talento y de cierta manera destaca en sus estudios, hay un programa muy interesante donde el Reino Unido de cierta manera paga vivienda, transporte, tiquetes, universidad y un superficie bastante grande para que la persona haga estudios superiores en el Reino Unido, de cierta manera ayude al país y pueda generar de nuevo relaciones simbióticas entre su país de origen y lo que es Gran Bretaña. Transferencia de conocimiento, ahí también es muy, muy importante eso, ¿no? La posibilidad y la importancia, de cierta manera, de empoderar no solamente a la región, sino a su mano de obra, a los estudiantes e incluso personas extranjeras que se llegan a enamorar de este país, porque resalto de nuevo es la importancia del poder blando que nosotros hablamos. Nuestros servicios puntualmente, no sé si esto sea terriblemente pertinente, pero de cierta manera considero que es importante desarrollarlo. Como les decía, nosotros somos, me gusta decirlo de alguna manera, un pulpo que está muy bien conectado. Eh, Conectamos con expertos, conectamos con instituciones, conectamos con entidades privadas que pueden de cierta manera llegar donde nosotros no llegamos. Uno como gobierno a veces debe ser muy sensible en cuanto a qué le puede decir el emprendedor o no, ¿cierto? Porque si yo como Juan Camilo le digo, mira, emprendedor, yo creo que lo mejor que debería hacer tu empresa es A, B y C, y por X o Y motivo la empresa no le va bien, no me estoy comprometiendo solamente yo, sino también estoy comprometiendo a la embajada y por ende estoy comprometiendo al gobierno británico. Entonces, a donde no podemos llegar estamos muy, muy bien conectados, procuramos dar una serie de ayudas, informes a la medida, introducciones a internos, pero también de cierta manera conexiones de manera un poco más blanda hacia externos. Y de cierta manera, de nuevo, empoderar y dotar al emprendedor y a la compañía con todo lo que le pueda hacer falta. No hacer el trabajo por ellos, pero de cierta manera sí brindarles un poco más de contexto, porque me devuelvo, puede que la información que tenemos frente a Estados Unidos sea mucha, pero si Reino Unido es un país que más bien puede ser alguien para nosotros, es así de igual importante poder brindar esa información que a veces los emprendedores pueden carecer. A eso les decía, nuestro impacto desde DIT, cómo operamos a nivel global y cuál es nuestra línea lógica de trabajo, de cierta manera. En contactos, dejo el contacto de Sebastián Álvarez y Cristel. Ellos son puntualmente las personas de mi equipo que lastimosamente no pueden estar presentes hoy, pero ellos son los encargados de manejar el mercado de Perú. Como bien les decía, somos un equipo pequeño, entonces estaré feliz de suplantarlos y de cierta manera, si también me quieren escribir a mí, puedo dejar mi contacto y mi correo en el chat. Para que nos comuniquemos. Sin embargo, ellos dos son personas sumamente capaces, colegas sumamente informados y de cierta manera dotados con toda la información que les estoy pudiendo dar, incluso más acerca de la región peruana, y a quienes los invito, si están interesados en conocer más o más adelante con sus negocios, si de cierta manera el Reino Unido puede ser de interés, estén muy abiertos a contactar más adelante. Sin ser más, creo que ese es el final de la presentación.
Entonces cedo la palabra, no sé si Julio, Rafael quieran proseguir y seguimos con la ronda de preguntas. Gracias, Juan. Estimados invitados, dejamos el chat abierto para hacer las preguntas en este espacio a partir de este momento. Pero yo quisiera iniciar con una pregunta un poco, siempre hay que romper un poco el hielo, Juan. Y es, tú que tienes la visión integral, ¿cuáles pueden ser, si bien, como lo has dicho, los expertos son Sebastián y Cristel, cuáles pueden ser esas nuevas oportunidades que se han abierto para el Perú a raíz de la decisión británica de salirse de la Unión Europea? Es decir, ¿eso qué significa para el Perú? Es decir, ¿se le abrieron más oportunidades? Entiendo que son más, pero ¿cuáles pueden ser esos nuevos campos que se han habilitado para el Perú? Un poco para ver si tenemos una identificación de poder decir A, B, C. Sabemos pues que en tu presentación hemos visto una visión general, pero no sé si puedes identificar algunos rubros. Por ejemplo, lo peruano hablaste de la minería, pero también tenemos el agro. De repente hay otros rubros que sí valdría la pena reseñarlo para todos aquellos invitados que están el día de hoy, que pudieran tener interés en esos rubros que ustedes como especialistas han identificado. Gracias, Juan. Perfecto, gracias a ti. Bien, el tema de Brexit es un tema un poco sensible, pero también un tema que queremos desmistificar un poco. Entendemos mucho que ha habido mucha división al país alrededor de eso, ¿sí? Y creo que el mensaje del gobierno ha sido desde un inicio verlo no como un reto, sino más bien como una oportunidad. Entendemos claramente que el tema comercial mediante el Brexit se vio bastante afectado y creo que eso también, no sé si te puedo dar una respuesta puntualmente exacta a la pregunta que me haces. Sin embargo, creo que el país y de cierta manera la rama económica y comercial se percató mucho de que se debe suplir toda esa, no quiero decir carencia, pero salir de la Unión Europea significa que el país debe dejar de mirar, debe dejar de tener las miras exclusivamente hacia Europa y debemos ver cuáles son los aliados estratégicos a nivel global. ¿Eso en qué se ha traducido? Volver los trámites más simples y fáciles de realizar, estar más abiertos a conectar de manera comercial con regiones diferentes al viejo mundo, por así decirlo, y de cierta manera fomentar oportunidades distintas. De ahí que hayan tantas iniciativas, por ejemplo, los fondos de becas, talento estudiantil, de cierta manera es suplir esa falta de conexión tradicional europea apalancándose de todas las conexiones comerciales preexistentes y que pueden seguirse construyendo a través del mundo. Por ejemplo, te doy un caso muy puntual. Reino Unido está tratando temas de puertos libres, con especificaciones de aduanas y tributarias bastante simplificadas y amables. Eso, de cierta manera, puede que no dé un régimen taxativo tan interesante para el gobierno británico, pero sabemos que a la larga incentiva a que más países conecten con nosotros y que a largo plazo, y pensando un poco a futuro, construyamos relaciones más sólidas con distintos países. Colombia hace poco estaba solidificando un mensaje y un tratado de doble tributación. Chile creo que está negociando un TLC. Es esos temas. De pronto, si nos vamos sector por sector, me es un poco más complicado decirte qué puertas ha abierto el Brexit. Sin embargo, el mensaje es un poco más general y es la manera como de la cual vemos una dificultad, no como una dificultad, sino como una oportunidad y una necesidad de que mercados tan tradicionales empiecen a ver con miras más abiertas a mercados en desarrollo y que de cierta manera pueden tener ideas y oportunidades interesantes para el mundo. Gracias, Juan. ¿Alguna otra? No veo ninguna pregunta en el chat, pero el espacio está abierto para preguntas. No sé si Julio quiere preguntar, pero bueno, yo igual aprovecho para hacer otra pregunta. La pregunta va ahora a la inversa. ¿Cuáles son las potencialidades que ha identificado? Es decir, la región de América Latina, como bien lo hablaste en la presentación, es una zona muy especial con grandes diferencias, lo cual genera unas grandes oportunidades. Es interesante esto a la luz, y hoy voy a hablar de lo que es la geopolítica internacional y ha sido el nuevo rol de China, cómo está ubicando espacios que antiguamente en su política anterior no estaba dentro de sus prioridades. Hoy tenemos inversiones chinas en Perú, en Bolivia, Venezuela y por otras partes del mundo. Entonces la pregunta viene, es sobre esa línea, es decir,
¿cuál ha sido o cuál es actualmente la línea británica en cuanto a comercio? Va un poco en la idea de aumentar el flujo comercial de apoyo a América Latina, viendo, por ejemplo, el impacto tan alto del COVID. Gracias, Juan. Perfecto, yo creo que la línea comercial va hacia dos puntos principalmente. El primero es empezar a conectar con regiones y países con los cuales tradicionalmente no se ha tenido relación económica estrecha. Eso creo que enfatiza un poco el punto que estaba haciendo hace un par de minutos, el hecho de tener que ver otras regiones, sea en Sudeste Asiático, América Latina, incluso África, donde tradicionalmente el Reino Unido no ha tenido un footprint muy grande, pero también estrechar más esas relaciones, ¿cierto? Que si Colombia y Reino Unido siempre han tenido una relación económica positiva, hacer de esta un poco más tangible. Se hace tangible por medio de tratados internacionales, se hace tangible por medio de schemes de compartir talento humano y capacitar. Se hace por medio, por ejemplo, recuerdo que ha habido un par de proyectos sociales muy interesantes en lo que es Colombia, en tanto a que empresas muy grandes británicas han llegado acá al país a desarrollar proyectos sociales y de infraestructura, de cierta manera haciendo énfasis e hincapié en toda la experticia y talento que ellos puedan tener hacia nosotros. Entonces, creo que traigo mucho el ejemplo, tocabaste de decir China. China, al ser un país tan grande, ha tenido una necesidad muy intensa de tener que llegar a países donde pueda extraer y de cierta manera apalancarse de recursos naturales que le permitan crecer al país. Esta región tradicionalmente, por ejemplo, para China ha sido África. En el caso de Reino Unido no es un tema de que necesitemos recursos, es un tema de necesitamos conectarnos de manera fuerte y estrecha económicamente con distintas regiones distintas a Europa, pese y haciendo claramente la aclaración de que Europa sigue siendo un mercado sumamente interesante y también ha habido un tema de diplomacia muy fuerte en tanto a no abandonar las relaciones comerciales ya existentes con muchos de los países miembros y no miembros de la Unión Europea. Gracias, Juan, por la magnífica respuesta. No veo ninguna pregunta, pero yo sigo interesado. Adelante, Julio, te escuchamos. Gracias, Rafael. Mi pregunta es más que todo al sector financiero. Sabemos que la libra es una moneda mucho más pesada que el euro, que el dólar, sin más que decir, quizás es una de las monedas más fuertes a nivel internacional. ¿Cómo ha afectado cómo esto puede incentivar el desarrollo de relaciones comerciales con países frente a otras monedas no tan fuertes como es el dólar o el euro? Y sobre todo también, haciendo un poco a tu alusión a tu último comentario, ¿cómo está el tema de las relaciones entre comerciales o culturales entre el Reino Unido y quizás Latinoamérica? ¿Hay alguna, escuchamos bien que está el tema de la beca Chevening, que es una de las más importantes a nivel internacional? ¿Has visto algún tipo otro de incentivo de relaciones culturales o de acercamiento entre Gran Bretaña y Latinoamérica, en este caso Perú? Perfecto, muchas gracias. Creo que son dos temas a la pregunta, entonces los atacaría igual como los hiciste. Creo que podemos ir por parte respondiéndolos. En primera instancia, la libra esterlina es muy interesante y atractiva en el sentido en el que una moneda tan fuerte puede servir como un incentivo, pero también puede servir como un obstáculo a la hora de llevar emprendimientos y empresarios al Reino Unido. Porque por un lado, para el empresario es muy interesante decir, gano en libras esterlinas. La libra esterlina está sumamente valorada en este momento, pero también es un tema de gastos muy interesante. Nosotros, de cierta manera, tomamos ese ángulo resaltando el valor de la moneda y diciendo sí, usualmente las inversiones que se hacen en el Reino Unido son de cierta manera costosas, porque no hay otra manera de ponerlas. Pero número uno, incentivamos a que el emprendedor entienda, de cierta manera comprenda que estando establecido en el Reino Unido va a terminar facturando en libras esterlinas.
y en temas de remesas o inversión de vuelta al país puede ser muy interesante. Entonces, digamos que una empresa peruana quiere llegar al Reino Unido y me dice, la inversión en libras para poder establecerme e iniciar operaciones va a ser significativa. Yo le puedo responder así mismo cuando la empresa empieza a facturar y de cierta manera cuando la empresa empiece a generar ganancias. La inversión que se pueda hacer de vuelta hacia el Perú también será sumamente atractiva porque esa moneda que está sumamente solidificada podrá también transcribirse en una ganancia sumamente atractiva para lo que es la empresa local de vuelta en el país de origen. Entonces, creo que es una buena relación, bastante inversión, pero también bastante ganancia. Y también es por eso que potencializamos y de cierta manera incentivamos a que los emprendedores observen regiones distintas a la capital. Claramente Londres es una ciudad hiperdesarrollada, pero asimismo tiene un coste de vida bastante alto. Entonces, para los emprendedores a veces también es muy interesante decir, esta ciudad me queda a 2 horas en metro de Londres, pero gracias a la infraestructura tan interesante que tiene el país y la interconectividad, permite que haya acceso a la capital. Eso permite que haya un desarrollo conjunto no solamente de Londres, sino de las regiones y ciudades aleanas. De cierta manera, esos pueblos que tradicionalmente pueden ser ignorados y de cierta manera no se pudieron haber beneficiado del boom económico de las capitales o de las grandes ciudades, se van viendo cada vez más gentrificados y desarrollados gracias a la interconectividad. Asimismo, como bien les mostraba en el mapa, el tema de las regiones es muy importante. El coste de vida en Escocia va a extrepar muchísimo del coste de vida en Londres. Y de cierta manera eso también puede mitigar un poco más los costos de subsistencia y de cierta manera incentivar a que el emprendedor decida tomar el salto. Por otro lado, en tema de relaciones comerciales que me estabas diciendo, temas culturales, creo que pongo el ejemplo, yo tuve la oportunidad de llevar los estudios hace ya un año, más o menos un año largo, en Corea. Y creo que fue muy interesante ver la necesidad de que un país tenga impacto cultural fuera de la región. Creo que es algo que Reino Unido ha venido intentando hacer cada vez más. Y ha sido un esfuerzo desde, te pongo el ejemplo de Colombia, porque en Colombia es donde puntualmente hacemos más cantidad de trabajo en negocios. Nuestro embajador ha sido muy proactivo y tengo entendido que incluso las directivas en Perú también, a conectar con iniciativas sociales, ambientales y de impacto que de cierta manera no solamente benefician a ambos países, porque todo no son las relaciones comerciales, pero también generan una imagen positiva en la mente de los emprendedores, de las personas y del público general en frente a lo que es el Reino Unido. Entonces, creo que también es el tema de jugar el juego a largo plazo. Es el tema de sembrar las semillas no para resultados inmediatos, sino también para que las generaciones que vienen de acá para atrás construyan una imagen positiva y también amena y se familiaricen un poco más con una región y un país que tradicionalmente no ha sido tan presente para nosotros como lo puede ser Reino Unido. Si me permites una pregunta más, Rafael. Claro, adelante. Perdón, Julio, perdón. A los invitados, el espacio para preguntas está abierta, la pueden formular en el chat y se la leemos a nuestro conferencista. Adelante, Julio. Gracias. Ante todo decirte que yo tuve la oportunidad de ir a estar en Escocia y sí, me encanta. A veces hasta en algunos aspectos es un poco más interesante que Londres. Claro. Mi pregunta, consiguiendo a lo que vas y haciendo un poco de reflexión, sabemos que el Brexit ha modificado todo el quehacer de la política exterior británica. Pero bueno, siempre, históricamente, Gran Bretaña está un poco, no tan, por así decirlo, no tan integrado, o siempre haciéndose ver como Europa y Gran Bretaña, tanto en el tema de, por ejemplo, de la moneda, también de la zona de Schengen y muchas otras cosas. ¿Tú consideras, desde tu punto de vista y de tu know-how, ha cambiado mucho la política de presentación de Gran Bretaña, como antes era parte de la Unión Europea, como digo con los bemoles, a cómo es ahora después del Brexit? ¿O sientes que más o menos siempre tiene el mismo peso y no ha cambiado mucho, que digamos, el hecho de ya no estar dentro formalmente de la Unión Europea? Perfecto.
Yo creo que los países tienen de cierta manera un mito fundacional, así les llamamos por lo menos en Colombia, y es de cierta manera el énfasis, el ítem o el core de lo que el país puede mostrar o cómo se puede identificar. Por ejemplo, tengo entendido que Perú tiene un énfasis internacional sumamente fuerte en tema de comida. He escuchado mucho, por ejemplo, sobre lo que es la gastrodiplomacia y cómo el país muchas veces ha triunfado en ámbitos exteriores haciendo énfasis en ese bagaje de culinaria y de comida que puede tener. Asimismo, creo que Londres y Reino Unido en general sigue posicionándose. Se se ha cortado la conversación. Como un país muy desarrollado, pero que me puedes escuchar. Ahora sí, de Perfecto. nuevo. Sí, se había Qué cortado, pena. ahora sí. Listo. Les estaba comentando que si bien tradicionalmente el Reino Unido, como bien mencionabas tú, Julio, ha sido tradicionalmente un país distinto y de cierta manera con un sentido de otredad bastante fuerte, porque como bien decías tú, incluso antes, mientras éramos parte de la Unión Europea, nos discrepábamos mucho de lo que era Europa. Creo que los tiempos nos han, de cierta manera, hecho darnos cuenta de la necesidad de impactar no solamente de manera comercial y de manera de infraestructura y en estadísticas fuertes y concretas del país, sino también abrirnos más de cierta manera en términos culturales. Y por eso creo que resaltaba un poco más la respuesta que te di hace un momento. El tema de cierta manera de incursionar un poco más en la psiquis de las personas, posicionarnos como un país atractivo. Creo que el mito fundacional, por ejemplo, en Londres muchas veces ha podido ser el fútbol, ¿cierto? Entonces, personalmente yo no soy muy fan, pero tengo entendido que el tema del fútbol siempre puede ser un tema de conversación muy interesante y muchas veces es un buen rompehielos, genera de cierta manera un sentido de mutualismo donde la persona empieza a cerrar esas brechas que pueden haber culturales desde lo que es el Reino Unido hacia lo que es América Latina y decir es que compartimos este y este y este aspecto. Entonces, creo que antes del Brexit ya nos veníamos dando cuenta, creo que hemos tenido claros ejemplos internacionales de países que han hecho uso de su Producto Interno Bruto, y no me refiero solamente a términos económicos, sino el valor que pueden tener de manera cultural para crecer a nivel internacional. Reino Unido ha seguido un camino muy grande, pero especialmente después del Brexit, creo que toda esta mentalidad se vio un poco más imperante y se vio un poco más la necesidad de decir, tenemos que identificar nuestros fuertes, tenemos que de cierta manera explotar nuestra cultura y poder compartir un poco más lo que somos con el mundo, ¿cierto? Ese neoliberalismo comercial, pero también cultural que debe existir entre regiones. Juan, quisiera aprovechar para hacer una pregunta. Nos quedan alrededor de 15 minutos más para dar por concluida nuestra conferencia el día de hoy. Y es en relación a, tengo una duda, de repente tú que eres experto en el tema lo puedes aclarar o lo puedes ampliar. ¿Es posible que los exportadores peruanos que exporten productos al Reino Unido podrían gozar de los mismos beneficios de la mancomunidad? O sea, pudiera ser que esa gran Commonwealth británica que genera vínculos de Gran Bretaña con sus antiguas colonias, ¿existe o existiría algún espacio, algún tipo de beneficio? Por ejemplo, tenemos aquí a las islas del Caribe que le quedan muy cerca al Perú, por ejemplo, y puede ser oportunidades para promocionar productos del agro. Eso entraría dentro de los acuerdos comerciales Perú-Reino Unido. Gracias, Juan. A ver, los acuerdos comerciales Perú-Reino Unido, creo que nos tratamos mucho por regiones y por eso creo que les comentaba a ustedes y creo que ahorita los estudiantes, porque creo que no tienen este contexto, nosotros hacemos parte de un equipo regional. De cierta manera, nuestro objetivo como embajada y como departamento de internacionalización es apoyarnos de enclaves clave a nivel Latinoamérica para cubrir toda la región. Entonces, por ejemplo, México puede atacar también México y Caribe. Nosotros atacamos Colombia, Perú y el Ecuador. De cierta manera intentamos buscar países con similitudes,
con un bagaje histórico y cultural similar y de cierta manera aprovecharnos de ese contexto para llevar al Reino Unido. De tal, no sé si las relaciones Perú-Reino Unido pudieran llevar a relaciones automáticamente Caribe-Reino Unido, pero de cierta manera creo que cada vez más las empresas colombianas, peruanas y ecuatorianas, que es probablemente nuestro mercado que llega del Reino Unido, abren las puertas para los que van a venir después. Entonces es muy interesante porque una empresa con la que trabajaba hace poco me comentaba que uno de los inversionistas en una ronda de negocios en el Reino Unido le decía que no sabía dónde quedaba Colombia. Y de cierta manera es iniciar la conversación. ¿Sí? Muchas veces y lastimosamente nuestros países tradicionalmente han sido de cierta manera olvidados y es ahora donde están las oportunidades, los negocios, la innovación, que tenemos la oportunidad también de mostrarnos de manera internacional. Y de cierta manera tener esas conversaciones y empezar a abrir las puertas y decir, es que Perú está ubicado en el norte de América Latina, es nuestra principal exportación y es nuestro valor cultural, puede abrir las puertas para los que vienen después. Es un proceso gradual, pero que también se espera que a través de los años se simplifique muchísimo más, que haya también una mentalidad positiva, no solamente en la mentalidad del extranjero por fuera del Reino Unido hacia el país, sino también la mentalidad del británico hacia lo que es el mundo, ¿cierto? El fenómeno de la globalización y cómo también debemos tener en cuenta regiones diferentes a la nuestra. Entonces, no sé de pronto si me fui por la tangente o si respondí la pregunta que tenía Rafael, si no es así, perdón y feliz de reformular, pero creo que definitivamente con cada internacionalización y con cada proceso que hacemos, sentamos las puertas y las piedras para que más negocios y más regiones puedan aportar al país. Muchísimas gracias, Juan. Realmente entendí tu respuesta. Voy a leer aquí el comentario de Jacqueline que dice, hola a todos, Jacqueline Nakamura, Head of the Latin American y Caribe. Estoy aquí, pueden responder en inglés si necesitan. Bien, gracias, Jacqueline. ¿Algún otro comentario? Lo mismo sucede, aquí dice, lo mismo dice Olenka, lo mismo sucede cuando hablan de Perú, aún se mantiene una idea errónea de lo que es la cultura peruana. Bien, entonces, ¿a dónde venía mi reflexión, Juan? Mi reflexión habla es que efectivamente yo creo que la crisis, esta crisis de la pandemia mundial ha llevado a elevar, a surgir una serie de grandes potencialidades. Yo estoy convencido que de las crisis surgen las oportunidades. Gran Bretaña es un socio histórico, además hay que verlos de la época de la independencia, siempre ha estado de alguna manera presente en América Latina. Entonces, pero lo que estoy buscando es que uno de los grandes que busca América Latina son mercados. Somos, como lo he dicho, somos minería, pero hoy en día, en el caso peruano, hemos desarrollado una nueva industria importante, que es la industria textil, hemos desarrollado la agroindustria y todo esto requiere mercados. Entonces, es interesante esta pregunta del Caribe, porque por la cercanía geográfica, ya que estamos en la misma zona. Bien, hay una pregunta de Camila que dice, ¿cuáles son los tratados de comercio más importantes entre Inglaterra y Perú? Los tratados de comercio más importantes puntualmente, no tengo un parágrafo de lo que son las relaciones Inglaterra-Perú, de pronto, y ahí sí creo que es importante, lastimosamente, como les dije, Sebastián y Crisel no pueden estar presentes hoy. Puntualmente los tratados no los tengo presentes, pero como les dije, y creo que tampoco quiero ser redundante con lo que he venido mencionando, pero el interés del país y de la fuerza diplomática, de la fuerza comercial, por hacer más estrechas las relaciones entre Perú y el Reino Unido es cada vez más importante. Bien, bueno, son las 5:18, estamos ya cerca de la hora. Si hay alguna otra pregunta, reflexión, comentario, está abierto el espacio. Julio, si tienes alguna otra pregunta. Aquí estaba leyendo de Nicole, nos pregunta, bueno, muy buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, ¿qué tipo de inversión o productos peruanos considera usted que tendría más éxito en el mercado inglés? Perfecto, yo creo que la pregunta es un poco engañosa porque el éxito de un producto no se puede determinar a simple vista. Lo que sí puedo decir con certeza es que cuando llegamos a mercados que de cierta manera pueden ser más experimentados, tenemos un beneficio grande y un obstáculo muy grande. El beneficio es que contamos con una base de consumidores muy experimentada, ¿sí?
Para nosotros, el tema de, por ejemplo, la sostenibilidad puede ser interesante. Nosotros vamos a la tienda y puede que busquemos un producto que tenga valor económico y ejes de sostenibilidad, pero en Reino Unido se maneja mucho lo que se llama consumo consciente. Verdaderamente, el consumidor va a elegir un producto por encima de otro dependiendo del valor agregado que éste pueda tener. Asimismo, siendo una economía tan robusta, pues ya tiene una exportación bastante significativa de productos externos. Entonces, cuando hablamos con un emprendedor, buscamos dos cosas principalmente. Una, que haya innovación, que haya una propuesta de valor que de cierta manera puede ser diferente a lo que ya existe, que de cierta manera queramos que el producto de la persona pueda triunfar en el mercado porque se distinga, pero también que tenga valor agregado, ¿sí? Digamos que si yo soy un productor de chocolates, querré que mi chocolate tenga de cierta manera un valor agregado, ya sea por temas de belleza, ganancia, nutrición, o que tenga una historia que contar. Eh, por ejemplo, ahorita que les hablaba de los mitos fundacionales y de cierta manera del bagaje histórico del país, en Colombia, como sabrán ustedes, tuvimos un tema de conflicto armado que hace un par de años logramos subsanar. Eh, y creo que hemos utilizado todo el tema del posconflicto para apalancar muchos de nuestros productos. Entonces, cuando tenemos una barra de chocolate que dice, yo fui producida por excombatientes, yo tengo una historia y un impacto social, eso puede marcar la pauta porque automáticamente hará que mi chocolate o mi producto se diferencie y tenga un valor diferente a los que ya están posicionados en el mercado y resalte frente a todas las estanterías o bienes que ya se están exportando. Creo que esas son las dos énfasis más importantes. Juan, voy a leer una pregunta que está aquí y es la siguiente. Ante la actual coyuntura, ¿cómo es visto el Perú? ¿Sigue siendo igual de atractivo o disminuyó algo? Es la pregunta de uno de los de nuestros visitantes de la charla. Crisis e inestabilidad. Bien. Yo creo que afecta mucho, como les decía, el Departamento de Comercio Internacional tiene dos ejes. Un eje donde se ataca desde Reino Unido hacia América Latina y otro eje donde se ataca de Latinoamérica hacia el Reino Unido. ¿Qué ha pasado? Con todo el ambiente de crisis e inestabilidad que ha podido ocurrir en Perú, por ejemplo, en torno al tema de las elecciones, o incluso en Colombia, que hace poco tuvimos protestas, de cierta manera se puede desincentivar lastimosamente o puede generar un ambiente de inseguridad para los inversionistas extranjeros que pueden estar presentes en el país. Sin embargo, ya que nuestro canal se establece en torno contrario, es decir, desde Colombia, desde Perú y desde Ecuador hacia el Reino Unido, esto afortunadamente no nos impacta tanto. De cierta manera, las empresas que verdaderamente tienen negocios fuertes o ideas valiosas pueden resaltar mucho y pueden apalancarse en su valor. Y no quiero decir que no los afecte, pero de cierta manera logran evadir muchos de los obstáculos que estos climas de inseguridad pueden brindar. Entonces, afortunadamente, nuestro canal se ha logrado mantener muy estable pese a todo el ambiente e inestabilidad que ha existido en nuestros países. Muchísimas gracias, Juan. Veo que no tenemos ningún otro comentario. Julio, si tienes alguna otra pregunta, si no, para dar por acercándonos ya al final. Bueno, de mi parte, agradecer. Muchas gracias, Juan. Es muy interesante también ver este punto de vista, porque normalmente, si bien sabemos, Gran Bretaña es una potencia muy importante a nivel europeo, continental, bueno, insular en su caso. Pero normalmente no se tiene mucho, como tú bien dices, como un posible mercado de dirigir nuestras exportaciones. Normalmente cuando se hablaba del continente europeo, siempre es España, por quizás el acercamiento ideográfico, pero el tema de Gran Bretaña, siempre, como tú bien has mencionado, tenemos primero, para mí, una de las mejores universidades a nivel internacional, que es London School of Economics, que cualquiera que conozca el tema es uno de los más potentes, ni que decir de Oxford, Cambridge y muchas más. Entonces, creo que también desde el punto de vista como internacionalistas, es interesante ver que cómo esta potencia que tú bien también has dicho, miembro del G20,
y seguirá siendo miembro del G20. No creo que ninguna situación pueda quitarle el peso internacional que puede tener Gran Bretaña, como también puede ser un mercado atractivo a nivel comercial para Latinoamérica y Perú en específico. Desde mi punto de vista, muchísimas gracias por la intervención. Muchísimas gracias, Julio. Juan, muchísimas gracias por la extraordinaria disertación en la tarde de hoy. A nombre de la Facultad de Derecho de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, queremos darte la muy especial gratitud por la extraordinaria conferencia que diste en la tarde de hoy. Efectivamente, estoy convencido que de las crisis surgen oportunidades. En Europa atravesó una crisis, América Latina, la pandemia está generando una serie de grandes nichos para que a través de este tipo de conversatorios, los que estemos aquí presentes, vinculados con el tema específico, hayan tenido claro las distintas posibilidades o distintas herramientas. Aquellos que escucharon esta charla ya saben que existe un departamento aquí en América Latina dispuesto a apoyar a todos aquellos emprendedores peruanos, colombianos, mexicanos, ecuatorianos que deseen establecer lazos con esa histórica nación que es el Reino Unido. Juan, muchísimas gracias nuevamente por la disertación. Las puertas de la carrera están siempre abiertas. Transmítele a Sebastián Ecrisle que nuestros deseos de pronta mejoría y que el año que viene o en otro momento más adelante repetiremos otra actividad como la que hemos realizado en la tarde de hoy. Recibe pues una feliz tarde para ti y te dejo estos espacios para que puedas despedirte. Gracias. Muchas gracias, Rafael y Julio. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por la conversación. Gracias a todos los atendientes. Por nuestra parte, creo que lo veo como una extensión de nuestra labor, de cierta manera, compartir un poco más sobre lo que es Gran Bretaña, contarles un poco más sobre el contexto, nuestro trabajo y el mercado. Como bien les decía, parte de nuestra labor es desmistificar un poco más las barreras que existen en tanto a este país. Y gratos de poder seguir compartiendo y participando en eventos y futuras instancias con ustedes. De nuevo, gracias a ustedes y a los atendientes y un gusto poder comunicarme con ustedes en la tarde de hoy. Gracias, Juan. Agradezco nuevamente a nuestros auspiciadores, la Cámara de Comercio, al Departamento International Commerce británico, que hicieron posible la realización de esta actividad. A ustedes, quienes nos acompañaron en la tarde de hoy, muchísimas gracias y quedamos pendientes para una próxima ocasión que continuaremos nuestras reuniones en las conferencias internacionales. Una feliz tarde para todos, cuídense mucho, a utilizar mascarilla y a protegerse mucho. Feliz tarde para todos. Gracias.